El 17 de agosto de 2005, 5 amigos se reunieron para cenar en la ciudad de Provo, en Utah. Durante la comida, la conversación giró hacia una cueva local que un par de ellos ya habían visitado. Antes de escuchar a uno de ellos describir un viaje allí, el grupo se rió incrédulo. La cueva sonaba peligrosa, incluso mortal. Debería, bromeaban, llamarse la Cueva de la Muerte antes de que terminara la noche. Este apodo, que solo era una broma, resultaría ser terriblemente, devastadoramente apropiado. La montaña Weiai, en el estado de Utah, Estados Unidos, recibe ese nombre porque en una de sus caras tiene una gran letra I mayúscula pintada en el suelo con enormes cantidades de cal blanca. Este monumento, que ahora tiene más de 100 años, fue colocado por estudiantes de la cercana Universidad Brigham Young, y desde entonces se ha convertido en un símbolo de la escuela. Subir caminando hasta la IKI y recorrerla es una actividad popular entre los estudiantes, y en ocasiones especiales, la ISTO se ilumina con luces LED colocadas alrededor de su perímetro para hacerla más visible desde el campus. A solo una corta distancia de la IKI, en 2005 existía una cueva muy pequeña, un vestigio de cuando la zona había sido explotada para extraer minerales preciosos. Aunque estaba en un terreno propiedad de la ciudad, en ese momento no existían registros oficiales de ella. Era tan pequeña, tan bien escondida dentro de un grupo de árboles y tan difícil de acceder que nunca había sido inspeccionada formalmente. Solo la conocía un pequeño número de residentes locales, de los cuales muy pocos se habían atrevido a explorarla. Era un punto de referencia local del que la gente había escuchado hablar más de lo que realmente lo había visitado. Pocas personas conocían la ubicación exacta. Aquellos que sí conocían la ubicación de la cueva generalmente se lo guardaban para sí mismos o solo lo compartían con amigos cercanos. Entendían que la pequeña cueva podía considerarse peligrosa y no querían que la ciudad la cerrara o la rellenara. Explorar la cueva era una aventura que solo aquellos con el conocimiento y la experiencia adecuados podían disfrutar. El 17 de agosto de 2005, 5 amigos de la zona alrededor de la ciudad de Provo, en Utah, salieron a cenar juntos. Ellos eran Ariel Singer, de 18 años, Jennifer Galbraith, de 21 años, Blake Donner, de 24 años, Scott McDonald, de 28 años, y Steve Hundley, de 20 años. Durante la comida, la conversación giró hacia la cueva, que Jennifer ya había visitado una vez antes. En esa ocasión les contó a sus amigos que había entrado a la cueva e incluso se había metido en una parte inundada de la caverna. Al sumergirse bajo el agua y nadar a través de un túnel corto, había logrado explorar una pequeña cavidad al fondo de la cueva. Era un lugar en el que muy pocas personas en el mundo habían puesto un pie, y al que solo los más aventureros podrían llegar alguna vez. En la ocasión de su última visita, Jennifer lo había logrado, pero casi se desmayó por el frío mientras lo hacía y sufrió de hipotermia. Después de salir de la cueva, el grupo quedó impresionado. Bromeaban diciendo que la cueva debería llamarse la Cueva de la Muerte por lo peligrosa que parecía. Pero al mismo tiempo, la idea de visitar este lugar único, secreto, exclusivo y peligroso se apoderó de ellos. Decidieron que hacerlo sería una aventura increíble. Steve Hundley también había visitado la cueva antes y tenía que levantarse temprano para ir a trabajar al día siguiente. Decidió no unirse a la expedición, se despidió, les deseó suerte a sus amigos y se fue a casa. Poco después, al grupo se les unió otro amigo, Joseph Ferguson, de 26 años, quien estaba tan emocionado de explorar como los demás. Ya decididos, el grupo partió hacia la Cueva de la Muerte. Era un viaje corto, no muy lejos de los suburbios de Provo, en los terrenos de un campo de golf en desuso. Para cuando el grupo llegó ahí eran las 3 de la mañana y solo tenían 2 linternas entre todos. Les tomó algo de tiempo localizar el grupo de árboles que ocultaba la cueva, pero pronto lo lograron. La entrada, de la que se filtraba un pequeño arroyo de agua, era lo suficientemente grande como para que solo una persona a la vez pudiera meterse. El grupo entró, pero después de una breve exploración, José Ferguson decidió no seguir explorando. Les dijo al grupo que los esperaría afuera y salió de la cueva. Los demás continuaron explorando. Un poco más adelante, el túnel angosto se bifurcaba. Una rama terminaba en un callejón sin salida y la otra conducía a la sección inundada
por la que Jennifer había nadado previamente. El agua estaba helada, pero Jennifer ya lo sabía. La sección bajo el agua era corta, quizás solo de 3 metros o 10 pies de largo. Además, había una cuerda extendida de un extremo al otro del túnel, atada a una roca en un lado y a un tronco de madera en el otro. Todo lo que tenían que hacer era aguantar la respiración por unos segundos y jalarse a través del túnel usando la cuerda. Uno por uno, el grupo hizo exactamente eso. Una persona completaba el trayecto bajo el agua, luego jalaba la cuerda para indicar que el túnel estaba libre y que la siguiente persona podía seguir. En cuestión de minutos, los 4 habían pasado por el túnel helado y oscuro bajo el agua y habían salido. Al otro lado, se encontraron de pie en una pequeña caverna con el agua hasta el pecho aproximadamente. Alumbraron el espacio con sus linternas, maravillados por el hecho de que tan pocos humanos habían visto y experimentado lo que ellos estaban viendo y experimentando en ese momento. Sin embargo, al mismo tiempo puede que hayan notado algo preocupante. El aire en la pequeña caverna estaba viciado, olía mal, y aunque respiraban normalmente, puede que se sintieran mareados y con dificultad para respirar. Con 4 personas respirando el suministro limitado de oxígeno en el espacio confinado de la cueva, el aire respirable se estaba agotando muy rápido. Después de unos minutos, el grupo decidió que era hora de irse. Ahora, enfrentaban el mismo viaje bajo el agua a lo largo del túnel inundado, guiados por la cuerda que habían desafiado para entrar a la cueva. Pero en reversa, y además de estar en reversa, había otro problema crucial. La concentración de oxígeno en su pequeña caverna era inusualmente baja. Como resultado, puede que les haya resultado difícil tomar una respiración profunda suficiente antes de sumergirse bajo el agua helada. Ariel fue primero, se sumergió bajo el agua y se jaló a lo largo de la cuerda. El resto del grupo esperó a sentir el tirón distintivo en la cuerda. Eso significaría que ella había llegado al otro lado y que el túnel estaba libre para la siguiente persona. El tirón nunca llegó. El grupo pudo haber esperado unos segundos o unos minutos, pero para ese momento ya habrían empezado a sentir los efectos del aire viciado y la falta de oxígeno. Quizá pensaron que acababan de perder el tirón o que Ariel lo había olvidado. Tal vez pensaron que ella se había desmayado. Del otro lado, cualesquiera que hayan sido las conclusiones a las que llegaron, no tenían opción. Su suministro de aire estaba disminuyendo y solo había una salida. Uno tras otro, los demás siguieron. Afuera de la cueva, José Ferguson revisó la hora y se dio cuenta de que había estado esperando durante 45 minutos. Sabía que la cueva era pequeña. ¿Por qué sus amigos estaban tardando tanto? Preocupado, gritó sus nombres, pero no obtuvo respuesta. Luego usó su celular para llamar a varios de sus otros amigos, pidiendo consejos a cualquiera que conociera la cueva o que la hubiera visitado antes. El consejo que recibió fue simple pero aterrador. 45 minutos era demasiado tiempo, necesitaba pedir ayuda. Joseph llamó a la policía, quienes acudieron al lugar junto con trabajadores capacitados de búsqueda y rescate. Después de una breve evaluación de la cueva, se trajeron bombas de aire y se usaron para bombear aire al sistema. Se pensó que si el grupo aún estaba varado al otro lado de la sección inundada, esto les proporcionaría oxígeno vital, pero también ayudaría a desplazar el agua de la cueva y a bajar el nivel del agua en la sección inundada. En pocas horas, alrededor de las 6 a.m., el nivel del agua había bajado lo suficiente como para que los rescatistas pudieran entrar en la parte inundada de la cueva. Allí, para su horror, encontraron 4 cadáveres, todos mirando en la misma dirección. Parecía que Ariel, el primero en intentar salir, no había logrado atravesar todo el túnel inundado de regreso. Puede que se le haya acabado el oxígeno debido a la baja concentración de oxígeno en la caverna donde comenzó, o puede que haya soltado la cuerda o de alguna otra manera se haya perdido. Otros espeleólogos que habían visitado el sitio señalaron que era posible pasarse de la salida del túnel inundado y terminar en un pequeño callejón sin salida, lo cual podía suceder incluso sosteniendo la cuerda guía. Esto pudo haber sido lo que le pasó a Ariel, pero fuera lo que fuera, se ahogó en el túnel, a centímetros de aire respirable. Su cuerpo luego bloqueó el túnel mientras sus amigos intentaban seguirla. No pudieron pasar por encima de ella, no pudieron darse la vuelta y no pudieron aguantar la respiración el tiempo suficiente para regresar.
Uno por uno, ellos también se ahogaron. Después de este devastador accidente, la cueva fue cerrada. Se vertió cemento en la entrada, impidiendo permanentemente el acceso al túnel más allá. Los 4 amigos que murieron allí fueron devueltos a sus familias y enterrados. Como muchos jóvenes, cometieron un error de juicio colectivo y entraron, sin estar preparados, a un lugar que era mucho más peligroso de lo que imaginaban. En este caso, pagaron por este simple error con sus vidas en los años que siguieron al desastre. Se colocó un pequeño letrero cerca de la entrada sellada de la cueva con los nombres de los 4 jóvenes que murieron ahí bajo tierra, mientras buscaban una aventura única en la vida con sus amigos.